Pero para... O sea, me refiero que si están para... remasterizados para alguna consola. O para Game Boy a fuerza, no creo, ¿no? A ver, imbécil tú. Imbécil 1. Dormido. Ah, para Xbox es el remaster, pero para todas, ok. A ver, debemos de ponernos chingones. Debo de dormir a todos lo más rápido posible. Aguantamos la respiración y soltamos. Listo. Listo. Vamos a darle al guardia que está hasta de aquel lado. Ah, chinga, y el otro guardia que está de aquel lado. ¿A dónde se fue? Ah, ya lo vi. Le daré. Con calma, con calma, con calma, chaval. Perfecto. Ahora falta ese pendejo que fue el que hace rato me vio. ¿Estará quieto en algún momento? ¿O seguirá caminando? Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, chaval. Porfa, porfa, tantito. Perfecto. Ya está dormido la mitad del pinche hangar. Ahora vamos rápido por la ración de acá atrás y a ver si... A ver si alcanzo a ver a los demás guardias de este carro. Ah, mira, hay un científico. Ahí hay un científico. Ese güey lo puedo dormir desde aquí, yo creo. A ver. Uy, ya se movió. Duerme, güey. Perfecto. Uno más. No está mi sonar. Y ese güey los va a encontrar. A ver si no le doy al tanque y vuelve a valer más de otra vez todo. Hay otro pendejo acá arriba. Ya vi un guardia que está hasta allá abajo. A ver, vamos. A ver si me da las... Pinche mosco, hijo de pinche. A ver si me dan las balas. Necesito estar en alto. Ya dormí yo según a todos. Y este pobre el vato. Lo siento, güey, te voy a tener que matar. Ese güey ya se durmió. Creo que hay otro ahí abajo, pero creo que ese sí es un guardia, ¿va? Ah, está de espaldas. Perfecto, vámonos. Espérame, no le voy a cagar porque ahorita le disparé yo a los mismos tanques. Ok. Pinche mosco. Joder, la chingada. Ok. Uy, me da miedo. Vámonos. CQC. Era esto. No, mentira. Esto. ¿Un qué? Un casgascan. Ah, ese no había salido, ¿ah? Ah, no, ya lo tienes.
Creo que nada más me quedan guardias del otro lado. Entonces este lo voy a tener que matar. Ni pedo, güey, lo siento. Discúlpame. Pues que si te levantas va a valer mal. Buena suerte. Entonces es mío. Ok, ok. Ok, ok. Voy a la mitad, voy a la mitad. Ok. Vamos. ¿Ese es un guardia o es un científico? Ay, güey, es un guardia. A ver. Y chaval, ¿qué crees? Desde aquí te voy a partir tu madre. Es que no sé si le voy a dar. Mejor que se mueva de aquí. Para tener libre la chompita. Ah, no, a ver si lo agarraste, güey. Ese, la neta, ni lo había visto. Ya no hay más. Párate, güey. Lo siento, chaval. ¿Qué tienes para ofrecer? Gracias. Puta madre, está lleno. ¿Ya se ha despertado otro güey por allá? Ay, güey. Ya se despertó ese pendejo. ¿Ya se van a despertar los demás? Uy, uy, uy. El último. Vámonos. Ah, el que le dio de corazoncito. Ah, güey. Oh, pinche sonido culero. Ah, perro. ¿Para qué le da formación? Lo va a volar. Apúrate, güey. Gotcha this time. Vientos, vámonos. La chingada. Truit, truit. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah. Are you sure? She can handle it. Sí, güey. Alright then, well hurry up and get out of there. Listo, perros. Va a volar. Mierda. No más, ya agarraron al pollo, güey. China, esta voz otra vez. De voz. Perdón, de voz. Why'd you come back? Porque voy a volar todo. Ay, no entiende, güey. Siempre le parten su madre.
ya están poniendo sus chingadazos. Guardar datos. Está en la memoria 2. Perfecto, ya se guardó. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. El tuyo. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. Y no mames, entonces no es tan To chingona think como that lovely pensaba. Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. Así vas a darles un tiro con el boli, perros. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? No mames, patada abortiva, güey. What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. No, va. Lo hubiera hecho de una. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Ah, mierda, quedan 10 minutos Sokolov para wasn't explotar. man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. Bien, entonces sí quiero saber, para refrescarme la memoria. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. Ok. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war 5 times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. Ok, va. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up, and
laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. Okay. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. Pero Granin ya construyó o ya dejó modelos de los My otros position Metal in Gear. GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. Ya me lo chingué a los perros. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Pero yo sí, perro. Te voy a Boss, matar. take this someplace safe. No me pongas al pedo porque te mato. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see Deberían de if there are revisar. any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Mira, todavía. Le guiñó el ojo, checaron. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Mierda. Vamos a rifarnos con el Vulgin. Ya mete Ocelot. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. Contigo ya ya me enfrenté contigo y ya te gané, güey. El que sigue. No more judo and no more field strips. Deja mover tanto de las pinches armas, igual te voy a madrear. A puño limpio. Ah, perro. Enough of this. Ya, dice, ya, la chingada, güey, quítate, bollo. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Cállate, pendejo. Es lo que te digo. Perro, ¿viste?
Quedan 7 minutos para que explote ese desmadre. Sorry for the delay. Let's get started, shall we? Va. Comencemos. This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. Ese güey creo que te hace explotar, ¿no? Si traes armas. O sea, hace explotar la munición, creo. Uy, cabrón. Está bien macizo, güey. ¿Mira? Ah, perro, ahora sí. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. 5 minutos, güey. Sí, ni voy a ocupar eso. Ahora sí se viene lo chido, perro. Ni me acuerdo cómo matar a ese güey. Hijo de lubosa madre. Maldito perro. Ahí voy. ¿Te traigo las Claymore? No. Claymore. 7, 8, vamos a dejar esto. ¿Dónde están las Claymore? ¿Qué pasa si le aviento un pinche misilazo? Vientos, ahí abusados. ¿Dónde están las Claymore? Ok. Vale, por la espalda, perro. Ay. No mames. Tu perro más. No, me tardé mucho. Hay uno. Ya tengo un poquito más de sangre. A ver si. Listo. Vale, perro. Órale, güey.
Uy, ¿qué pedo con ese rayo? No mames. Uy, no mames. Ah, pues la madre. Pinche rayo ese, qué pedo. No mames. Vámonos. Órale, perro. Ya casi lo mato. No digas estas mierdas. Ya casi se muere. A huevo, perro. Chingada su madre, güey. Sabes que andaba jugando, creo si lo puse, pero no sé por qué nuestro control no está funcionando, rayos. Que mañana lo revisas con calmita, güey, para que ahorita ya no te andes ahí peleando. Porque además vas a perder tiempo en revisarlo, güey, y a lo mejor ni queda hoy. Huele el pinche Volgin, perro. Y además tiene 2 fases, no va a tener una tercera fase como Goku y valió madre. Vámonos, Volgin. Digo tú, Snake, vámonos. Lo va a dejar ahí. Ay, va a explotar. Faster! This way! Everybody run! It's gonna blow! I'm out of here! Let's get out of here quick! Hurry! We're all gonna die! Hurry up! Corre, Celot. Vámonos. Tú también, güey. Hop in. Vámonos. Esto se va a poner chido. Step on it. Chin, ya está explotando todo el hangar, güey. Chingón, amon. Pobrecitos, güey. Les paso un ungüento. Listo, la chingada el Shago. No, man. Vámonos. How did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now, we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. Tengo que partir su madre de boss. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. Y ya She's sabe. waiting for you there. Waiting for me. ¿Por qué te bajas? Vámonos, vámonos. Something I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. Sí, porque me va a partir mi But madre. I've come to realize that there's a special relationship between you two. No es momento para ponernos románticos, güey. Hay que Something I can't escapar. understand, something that goes beyond a man and a woman. Provechito, provechito, I maní. envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. ¿Qué me vas a decir? I've never seen someone with such clear eyes. Vámonos ya. Se está madriendo todo esto y nosotros aquí. I said it.
como novela turca. Ready to go? Vámonos. Yeah. Madres, güey. Pinche Volgin de seguro va a ir trepado. O el oso. No, es Volgin. Esa madre no es un tanque, güey. Es pinche robot. No mames, no mames. There is no escape. We failed. Not good. Hold on tight. Vámonos. Vea cómo le parto a su madre a ese güey. Ah, tengo RPGs, ¿no? Espérate. Claymore. Por ahí tenía un RPG. Esto no le va a hacer nada. Mira, tengo infinito de todo, güey. O sea que hay que... A huevo, güey. Tenemos infinito de todo. A la chingada. Granadas. Chaff. No sé si la chaff me vayan a servirle algo. TNTs infinitos. ¿Me va a servir los TNTs infinitos? No sé. ¿Qué pedo? ¿Avanza? Ok. Espérate. Está machea. Vámonos. Ese güey, ¿cuándo sacaste los hacks? Balas infinitas. Ahorita, güey. Puse un truco como en el GTA, güey. ¿Cuál es su punto débil de esa madre? Uy, vámonos. No le doy a ninguno, güey. No le voy dando a nadie, güey. Todos me van madreando. Espérate. Vamos a volar esos güeyes. Puesto los hacks para el viejito. ¿Cuál viejito, güey? ¿Para el thank you? Vámonos. Pinche Eva, conduce bien. Según bien chingona y... Avanza, ahí va. Ah, para el viejito, para el bien, güey. Ya entendí, güey. Vámonos, Eva. Y los va a matar, mira. Vámonos. Madres. I can't shake him. The RPG can't put a dent in that armor. Let's head for the rail bridge. Bridge? I thought you rigged it with C3. I did. We'll lure him onto the bridge. Blow him up along with it. Good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of it. Vamos. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Pincháselo. Nos va a dejar escapar, ¿verdad? Ya se puso su culata para arreglar la distancia, güey. Y ahí viene el pinche oso. Ahí estaba chavo.
Mirando, ya hacía acrobacias el perro. Dale, los cabellos, güey. Mierda, casi se lo llevo. Perro con la espuela, güey. Mierda. Ay, ¿qué pedo? ¿Otra vez de regreso a los hangares? No mames. Pinches hangares como las pistas de Rápido y Furioso, güey. Le salvó la vida, perro. Ahí te ves. Le salvó la vida al mismo tiempo que se abrió camino. Uy, qué pedo. O sea, apenas si se maneja bien culero la Eva, güey. Mira. Oh, hijo de perra, ¿quién me aventó un misil? Pinche Eva, deja de moverte tanto, chido. Mírala. Hijos de su pinche madre. ¿Quién está disparando de arriba? Pinche Eva, no mames, tanto desmadre. Güey, es que se mueve bien culero, maneja bien ojete. La neta. Ah, chinga, ¿por qué tengo así? Creo que me mordió una arañita, güey. Es que en lugar de que se quede para dispararles, se anda moviendo bien, ojete. Pero sí, ya traigo poca sangre. Lo bueno que creo que no usé mi de sangre con el Volgin ahorita. Creo. Quítense, pendejos. No, está mal. Órale, le partió su madre. Lo que no entiendo por qué esos güeyes no se fueron. Si están bien desmadre, el pinche helicóptero lo hubiera movido. Ya va a acelerar, güey. Mira. Ay, cabrón. Mierda, acelérale, acelérale. Espérate. No mames.
¿Para dónde disparé? Mira, si volvió un pendejo con la granada. Mírala. Maneja bien. Güey, no mames, pero... Muéranse. Ah, chinga, ¿quién me está aventando granadas? Güey, te pinches cargadores bien chiquitos. Vámonos a lo que sigue. Ah, ese avión está bien chingón. Y lo va a madrear. Y pero ese güey si quiere ahorita avienta un pinche misil, ¿no? Ahí tiene la pista de 5 kilómetros para partir madres. I've got a surprise for you. You won't be getting away this time. Mierda, yo aquí voy acá a los chingones. Uy, ¿qué son esas palabrotas? Ahora sí, perro. Y seguimos. Es un pinche robot, güey. Ah, chinga, y la... No ves. Ese güey se va a chingar a esos güeyes. Mejor el RPG. Vale, güey. ¿Y si es ahí, güey? A lo mejor ni es ahí. En los pinches, sí, creo que sí es ahí. Madres, madres, madres. No mames. No, güey. Güey, no puedo ni apuntar. No, ya me cargó la chingada. No, güey, otros de esos misiles y voy a valer madre. Uf. Pues es lo que en el futuro va a ser Metal Gear, güey, un Metal Gear. Aunque el Grenin, al güey que mataron al principio, es el que ya tenían los modelos del original Metal Gear. ¿Viste, perro? Uy, ese güey también trae freno de mano, güey. Su cara de espantada. Vámonos, vámonos, vámonos.
Ahí está el puente, güey. Tenemos que irnos. We've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Puta madre. Let's go. Vámonos. Uy, tengo que usar la sniper. No sé dónde están los pinches explosivos. Ok, perro. ¿Listos o no? Ahí voy. ¿Dónde están los pinches explosivos? No los veo. I planted 2 C3 charges. Keep your aim steady. More to the right. Down. Shagohod's not here yet. Only one more left. The Shagohod's not here yet. Will we come closer? It's here! Uy, yo pensé que iba a estar más, perro. De seguro sí hay. De hecho, yo quiero un Metal Gear, güey. Nada más que sí están algo caros. Están muy chingones, muy detallados, pero algo caros. We did it! Ya se cayó esa madre. It's over. Al menos el Shagohod, pero falta. No mames, ahí viene ese perro otra vez. No mames. I'm not finished yet! En sus patitas, ¿no? ¿O dónde le tengo que dar? Eva, you take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. Nada más no des pinches On one vueltas a lo condition, pendejo. though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. En su carita. Ay, perro, güey. Sentí que me lo daba a mí. For luck. ¿Y dónde le dispara el bastardo? Here goes. Vamos a llegar a la parte trasera. Ah, sí, ya vi. No mames, no tenía cargada esa pendejada, güey. Ah, qué idiota. Rápido, carga.
Carga, carga, carga. Rápido, rápido, conduce hacia atrás. Date prisa. Ah, sí, ahí sí, ya le estoy bajando. Rápido, rápido, carga. Buena, buena, buena. Rápido, rápido. No va a dar tiempo de llegar atrás. No, no le di. Listo, sigamos, sigamos. Muévete, va, mira cómo conduce. Buena, buena, buena. Otra. Listo. Rápido, 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 rápido. Buena, buena, buena. No mames, no le di. Carga. Esos pinches misiles otra vez me van a madre. Rápido, me van a llegar. Rápido, rápido, rápido. Maneja rápido y va. Listo. Ahí voy. Rápido y va, maneja. No, no me va a dar tiempo, creo. Ya casi, ya casi. Concéntrate, pues maneja rápido. Mira, está bien lejos. Mírala, ¿qué estás haciendo? Rápido, rápido. Carga. Carga, carga. Me dice, concéntrate y maneja hacia la llanta. Rápido, rápido, rápido. Carga, carga, carga. Aquí está listo. No sé si con este basti, pero... Listo. Did we beat him? No. Ah, chinga, ¿qué falta? Ese bastardo. Siempre los jefes más macizos del Metal Gear es a chingadazos y a robotazos. Ahí tiene balas todavía. Muchos monstruos. Ah, le va a dar energía con sus brazos, güey. No, man. Ah, perro. Get off. What? I'm gonna lure it back here. You're gonna use yourself as bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. No mames, como en las películas de Hollywood.
¿Y a poco yo me voy a quedar abajo? Me va a atropellar, güey. Fíjate, Snake. Mierda, mierda. ¿La tengo que salvar o qué? Hijo de perra, se me fue. Volgin. ¿Con qué le doy? ¿Con el francotirador o con qué chingados? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hijo de perra. Ah, chinga, ¿cómo esquivo eso? Nomás así corriendo. Uy, uy, uy. Eva, ¿qué pedo? ¿Me ibas a hacer acá el cebo? Güey, ¿por qué se le rellenó su sangre? Hijo de perra. Pinche va pendeja, me atropelló, güey. ¿Qué se supone que iba a hacer? Órale, pinche va, hazle algo. No mames, me van a madrear. Pero se le rellena su sangre, ¿qué pedo? Distráelo, pendeja. No mames, qué pedo. ¿Qué se supone que lo iba a distraer, Eva? Distráelo. No mames, güey, pinche distracción. Voy a morir, voy a morir. Madres, madres.
Nada más eran 2 tiros, güey, y ando en la pendeja. Who's afraid of a little thunder? No mames, que otra vez. No mames, ya está chicharrando ese güey, pobrecito. Ya, su fin de volver. Ese perro estuvo macizo, ¿eh? Fried by a bolt of lightning. Le vamos a poner el Rusty. It's finally over. Puta, ahora quién viene todavía. No time for this now. The escape craft is just up ahead. ¿Qué pedo estos güeyes, güey? No mames. Let's get going. No, está vuelan los hijos de la chingada. Las granadas se hacen un parito. Take him out! Maneja bien, chingada madre. Ahora que me persigue. There they are! Don't let them get away! No mames. Ay, güey, ya le di. Está bien oscuro ahí, güey. La veo. Madres, madres. ¿Dónde están? It's an ambush! They're not going anywhere. Uy, 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 uy. They're over here! Creo que no le di a ningún pendejo, ¿va? Parece un recuerdito. Órale, perros. No te muevas. No mames, no te muevas. No estoy dando ni madres.
Al sur de Lazarobeo. ¿Me vienen correteando? Ah, sí. Ah, pues ya están volando ahora los perros. Buena, güey. Bueno, vámonos, perros. Ah, ya vi más. Creo que ya le dice, güey. No mames. Ahí está. Ya le di, ya le di. ¿Quién me dispara más? Ah. ¡No mames! Chinga tu madre, pues te vas enfrente de un pinche tronco. Ya casi muero, güey. Se resiste el Charmeleon. Ah, perro. Ya no traigo sangres, ¿verdad? No, güey. No mames, me van a matar. Pues dale, pendejo. Uy, ya se cayeron todos. ¿Qué me persigue todavía? No mames, para arriba. Dispara para abajo. No mames, no le di. A huevo, ¿y esos güeyes sí saltaron o no? No mames, pinche, ya duró un chingo la persecución. Oeste de Sausoiriaje, no sé qué pedo. Va a hacer un guardado rápido. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Vale, pendejo. Mira. No está atenta al camino, güey, no mames. Ya valieron madre, ahora a ver qué. Eva! Ching, ya se partió su madre. I'm over here.
Ha sobrevivido a más. Ah, no mames, está ahí atravesado un pinche tronco, güey. Snake, how's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Ah, pinche mosco. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. No mames. I can't believe this. Huh? I never thought I'd see you act this weak. Está picando el orgullo para What que do se you pare. mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Ah, pero Say that one more time. I need you. ya se me va a oír. I can't fly the wig by myself. Ah, sí es cierto, necesito un piloto. Perdón, es que pues sí tengo quien va a pilotear. ¿Tú pensabas que te necesitaba de amor? Pues tal vez. All right, then. I guess I'd better help you out. No mames. No mames. No va a llegar muy lejos. You're lucky to have me. No. Se va a desangrar. Snake, can you hear me? Paramedic. Thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but Calm down, Snake. calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. Ah, bien, eso te But hago you're the only one who la can cura. do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Do you get my meaning, Snake? Verde. You've still got a mission to complete. Yeah. I know what I have to Pero do. sí tengo, creo que sí tengo Snake. bastantes, Like this. tengo bastantes vendas y ese pedo. Aunque no sé si aquí aplique. Camuflaje. Ah, chinga, ¿y cómo cambio al de Eva? No, sí tengo un chingo. Listo, estado corte perforante. Listo. Si no hubiera llegado con las suficientes vendas y ese pedo y me curo yo, ¿qué Yeah. pasa? I think so. Buena duda, voy a buscar. Here. Ajá, pero, It's different from the Mauser. o sea, When you're using a en two-hand los grip, you have videos to y be ese careful pedo, where you ¿qué put your pasa? hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap.
Ahí. Ahorita a ver si no se queda ahí en el fango. Ay, nada más era avanzar. ¿Cuánto más le puesto? Es como una pequeña sección para que veas qué onda, ¿no? O sea, para que le hables y todo eso. Y ahora sí vienen. Otra. Hasta nos rifamos. Entonces vienen detrás de nosotros. ¿Cómo? Hay que hacerle como el depredador, como el Schwarzenegger. Vamos a embarrarnos de lodo para que no nos vean. Ah, ya vi un güey. Mira, ese está como esperando. Entonces aquí me lo voy a chingar. Dime que sí le doy. No, ya, ay. Listo. ¿Habrá más? A ver, Eva, ahí quédate. Ahorita regresa, date de comer, espérate. Ah, mira, ya vi otro güey aquí. Está como buscando también. Déjame meto al matorral, no vaya a ser las de malas. Y... muerto, perro. Vete. No te regreso por ti. Espérame. Quiero ver dónde hay más perros escondidos. Ya no veo más. Uy, había un pendejo aquí justo. ¿Dónde habrá más ahora? Chingal. ¿Dónde va? Uy, está hasta ahí atrás. A ver si no me balacean por regresarme en chinga. Ya te escuché, ahí voy. Vamos a que comas. Ni pedo, pura fauna. Well, not bad at all. Yeah, I've lost my appetite. Que la chingada, a ver. Well, not bad Ahí at está, all. 100, vámonos. ¿Qué onda, Morgan? ¿Cómo estás, güey? Ahora soy Don Takeshi. ¿Cómo andas, güey? Buenas. Vi que andabas en stream, güey, te aventé un host. Nada más que creo que no tienes alertas, güey, de host. Creo que yo tampoco. Excelente, vámonos. Vamos a agarrar este cuerpo. No, vente, va. Creo que es el único. Vente, acércate. Todos chilvientos, men. Pues yo acá, ya con la última parte del Metal Gear. Ya nada más era esta parte. Bueno, aquí no sé si me falta otra sección de irme escapando. Es que desconecté el compu y anda desde el play y no tengo alertas. Ah, chinga, ¿cómo sí, güey? Igual, las alertas las puedes configurar en Stream Elements, güey, o en otra página. Yo uso Stream Elements. Y ahí, con que transmitas, güey, desde ahí llegan tus alertas. ¿O no? Ah, no sé, güey. Te estoy engañando, creo. No, sí. Ah, no sé. No, creo que no, güey, ¿va? Te estoy engañando, lo siento. Mierda, ya llegamos al lago, güey. Ahora sí. Viene lo bueno, güey.
Over there. Como tu ex. Me mandé un meme que dice: tu ex ocupó gran cuerno. De un Pokémon, güey. Su ataque. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Sí, tengo que ir con Right. el boss. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Mierda, pues va a estar difícil, chavala, ¿eh? Promise me. Ay, cabrón, ya tiene 63. ¿A chingada aventaron otra bomba? ¿Quién fue el perro que la aventó? Life's end. Isn't it beautiful? Ah, la aventó ella. It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Chin. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. Se había I've been crashado. waiting, Snake, for a long time. No, güey, aventó el Waiting último for your misil que le birth. quedaba. Your growth, and the finality of today. Boss, Vi tu nacimiento, tu why crecimiento are y tu you doing final. this? Why? To make the world one Voy a poner again. unas servilletas, chaval, que se va a poner sentimental este The asunto. world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. No sé, chaval. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, Es were una torn duda que apart tengo as well. todavía. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily La as the política wind y el tiempo changes. puede hacer que tus amigos sean tus Ridiculous, isn't it? enemigos. Ah, buena frase, ¿eh? ¿Checaste? Yesterday's ally becomes today's opposition. Los aliados del And ayer this son los Cold War- enemigos de hoy. Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Claro, van a seguir siendo. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. Sí, cierto, tienes razón. I Las didn't naciones se raise you pelean and y ellos shape you son into los the man que... you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. Chingale. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Ah, ya quería Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. Chingale. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. De The Minecraft. name ¿Cuál, güey? Nevada is derived from Spanish. Ah, es Covered in que snow, tenemos white diferentes as snow. usuarios así, luego no se conectan, luego sí, entonces mucho pedo, güey. O sea, no hay forma And de ponernos de snow is acuerdo. exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. No We llegaremos. have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960,
I saw a vision of the ideal future from space. El Sputnik. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data, so they secretly decided to send a human being into space. Ahora. I was the one they chose. De vos fue al espacio, güey. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. No, pero aún así. I could see the planet as it appeared from space. Se va a morir más rápido. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. Ellos querían unir a todos. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the U.S. government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. Y su vato, ¿no? He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. No mames. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever.
It was my father who explained all of this to me. ¿Quién es su padre? He was one of them. Ah, ok, ok. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. Ah, mira, Segunda Guerra Mundial. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. Ah. The sorrow was the father. Entonces no era solo su I amigo, gave era su birth on the pollo. field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Poniendo interesante. Órale. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. Ah, no mames, se lo sacaron desde el pecho, güey. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Mames. Snake. Commence the operation. ¿Qué operación? I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. Igual con No Deshorro, victory, güey. no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Órale, perro, Let's 10 make this the minutos. greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. No mames. Face me. Chale, güey. Por eso es de voz, güey, porque es acá la chingona, güey. No es que yo sea maleta, güey. A ver, traigo todo, ¿no? Traigo escopeta, traigo 21 tiros de escopeta. Las cosas que suelta me está quitando mis cosas, vea, güey. Hija de su pinche madre. Ok, a ver, entonces acá me faltan... Nada más eran las térmicas, por si las dudas. Órale, hija de su pinche madre. Ah, ya la vi. ¿A dónde se va a mover? Güey, no mames. Está atrás del pinche tronco, ¿cómo me está viendo? Me imagino que por el sonido, ¿verdad? Pero...
Soy es raro que diga que me está viendo por el sonido, sino me refiero a que porque hice ruido valió madre, ¿no? Asómate, culera. Ok, ok. ¿A quién disparas? ¿A quién disparas? No me ves. Mira, aquí ya se entregó de pechito para otro pinche tiro. A ver si la puedo aquí, buguear. Where did you go? Ya se movió, güey. Espérate. Órale, hijo de su pinche madre. Vientos, ya la bugueé, güey, ya la bugueé. Ahí está en ese árbol, ¿no? Simón, ya valió madre aquí. No mames. Ya se movió. No, güey, está de frente para acá. Ay, no la voy a ver. Where are you hiding? Aquí asómate. Está medio complicado ese. Está aquí, perfecto. Hija de su pinche madre, ese pinche mosco hasta allá. Here I come. Ok. Vete a esconder. Ya vi dónde te escondiste. Muy bien, muy bien. ¿De qué lado te vas a asomar? Derecho. ¿De qué lado te asomas, hija de la chingada? Está aquí, ¿no? Deja de moverte. No mames, ¿dónde? There you are. Get ready. Five more minutes. Uy. ¿Para dónde se fue, güey? Ah, ya la vi. Muy bien, muy bien. Che, pero... Ahí va, ahí va.
Otros 2 tiros. Me faltan 5 minutos. Asómate, asómate, chingadera. Let's see what you're made of. Uy, uy, uy. No mames, no me alcancé a dar. Ah, chingo a su madre. Is that all you've got? Mala idea, donde se queda que te hayas escondido, mala idea. No, no la veo, güey. Pinche cámara está bien ojete, güey. Brace yourself. Oye, vámonos. Espérate. Un escopetazo, güey. ¿Dónde está mi escopeta, güey? Ah, me la quitó, hija de su pinche madre. Vámonos. Un tiro más. Tengo 3 minutos. Let's see what you're made of. Listo. Ay, pinche mosco, güey. Bueno, tengo. Llegó el momento sad de la noche. Saquen sus pañuelos. Ah, mira, le va a darle el legado de los filósofos, güey. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, ¿Sabes cuando Sephorite mata a Mario en Smash? wonderful man. Chin, ya está que. No Kill me mames. now. Do it. There's only room for one boss and one snake. No mames. No, ahorita se vienen cosas chidas, güey. O sea, el final está bueno, pero. Mira, caballo de. Ah, no más. Sí,
La verdad es que sí le deberían de hacer un remake a este juegazo, güey. Un remaster ya tuvo, necesita un remake. Más, imagínate todas esas cinemáticas, todo ese pedo en mínimo en Unreal 4. No mames, aquí fue donde comenzó todo, güey. Snake contra luchangos. En Epic Escape, ¿no? O al revés. Es que en el 5 apenas lo están explorando. Unreal 5 va a salir en 3 años. Juegos ya que exploten el Unreal 5, güey. Aunque lo hagan en el Unreal 4, güey. No, pues está triste. Mató a su mentora, güey. Ni pedo. I told you you could trust me. Pinche mosca. Madres, madres. Ahí viene, todavía falta un vato. Uno que se quedó. El pinche Ocelot, cabrón. Ahora sí, perro, un tiro, usted y yo, de a solos o qué. Dudo que es en Unreal para un remake oficial. Ah, no, a lo mejor lo hacen en el... Bueno, primero que lo hagan, es un pedo. Si lo hace Konami, puede que sí sea Unreal. Si le prestan la licencia a alguien más, depende de quién lo vaya a hacer. Si lo llega a hacer Kojima, no me acuerdo cómo se llama el motor de Kojima. ¿Se llama Décima? Creo que se llama Décima. Remake de Pachinko, efectivamente, güey. Puro Pachinko esos culeros. Una batalla de hombres, güey. Puño limpio, güey. Oh. No, pues es que le falta potencia, güey. Órale, perro, órale, perro, órale, perro. Órale. Que se echen un volado y ya. Chingue su madre, güey. Así lo voy a hacer ahora. Como se lo... Ah, no, lo hace con las dos. No mames. ¿Viste esa marometa, cabrón? Como en las luchas, güey. Una marometa y camparados. Bueno, mierda. Picked up a few new moves. Lo mato de un... La neta, este juego está bien chingón porque conoces a muchos personajes importantes en la saga, güey. Sus inicios. Iba.
you say to one last showdown? Va que va, perro, échatelo. Yeah, all right. Traigo 10 pesitos para darte. Perro, yo también puedo, ¿Cuál es el arma que trae la bala, güey? Ya no me acuerdo. Chinga, los volteó. Según yo es su mano izquierda, ¿no? O sea, es la que está abajo. O sea, sí, de frente de mí a la derecha. Lalito, Lalo, güey. Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Adamska. Well, John. Plain name. But I won't forget it. ¿Qué onda, Carlos? Llegaste justo. Bueno, te perdiste la pelea emotiva, güey, pero llegaste justo para el final. La de la izquierda yo digo que es la de la derecha, güey. Come on. Ah, madre, güey, ¿qué hay que hacer? ¿Qué elijo? ¿Izquierda, derecha? Derecha, ¿no? Creo que era derecha, güey. A ver si no la cago, güey. Según yo era la que estaba abajo. Tengo miedo, güey, ¿qué va a pasar? No tengo que disparar yo, ¿ah? Madres, güey, no tengo balas yo. Me chingo. Bueno, no quiso chingarme, mejor dicho. Oh, that was fun. Pues ya van a quedar hasta como cuates, güey, nada. Después de este, ¿qué sigue? ¿Peace Walker? Till we meet again, John. Cámara, John. No mames, de un chingadazo así sí se muere, güey. Mínimo se le rompe una costilla, un brazo. Mejor le hubiéramos dicho que jugáramos canicas, güey. Vamos, vamos con todo, güey, tú puedes. Ahí va para arriba, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Excelente. Ya la armamos. Creo que el Carlitos anda un poco perdido, güey. We made it. Yeah, we sure did. Ahora sí en la chingada pinche bosque, güey. Tuve que estar comiendo. Mira, ahí está su cuerpo.
Ah, no, estaba su cuerpo. Ya nos quedó su caballito. No mames. Oh no, Nix! Que la chingada, ¿cuándo nos van a dejar escapar? Ah, este avión no trae armas, ¿verdad? What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Exactamente. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. Y ya se pusieron detrás para atacar, güey. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Thanks. ¿Qué van a hacer? Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to Uy, base justo nos salvó immediately. Khrushchev, güey. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Justo. Se la rifaron los presidentes. The MiGs are turning back. Bueno, no tanto, son unos hijos de perra, pero aquí nos salvaron. Mira, 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 no mames el beso de la no. Oh, chingada, déjenlo saludar un beso, no mames. Pinche mayor cero interrumpe en el Well done, Snake. acá, The MiGs en lo chido. disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him. Efectivamente. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. A huevo, me va a recibir el peje, güey. El mismísimo peje me está esperando. Vámonos. Claro, vamos a guardar. ¿Cuántas pinches horas? 14:45, me mamé, lo pude haber hecho en menos, ¿verdad? Güey, ahora sí hasta tienen fogatita y vinito y todo. Yo creo que en este momento mandan a los niños a dormir. Porque se va a poner So what are you turbio el going to do asunto. now? Go back to the KGB? A What do ver. you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. El viejito me quitó como una And I hora. still owe you a dinner. Ojalá que no, güey. Is that part of your mission too? Or is it an order? Se están poniendo truculentas las cosas, chaval. Or is it an invitation? No mames, no. No voy a ver, güey. ¿Qué tal que entra ahorita mi mamá al puerto y me regaña, güey? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Ah, perro, ahora sí se le fue encima. No mames. Voy a ver así, güey. Ah, perro, güey, le ando besando su cuellito, güey. Ah, no, no estoy viendo, güey. Open your heart and smile for me. Ah, no creo, ¿no, güey? ¿O sí? The only one. Pues en realidad no se ve nada turbio, güey. No creo que vayan a decir, no mames, están haciendo el delicioso con ropa, güey.
Hay que banearlo, güey. Ah, que la chingada, apaga ese pinche celular. Vientos, mira. Se la sabe. Madres, ahora sí unos pinches besos, güey. Es Twitch naranja, güey. Ahora será Twitch naranja. Nada más para que lo dejan a tu imaginación, güey. No, gente, no están haciendo lo que creen, nada más están luchando. Y ya lo dejo ahí, güey. Bien pedo, güey. No mames. Qué peligroso, güey. Le pudo haber sacado un órgano. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. La serpiente tentó a Eva, pero esta vez ha sido yo quien ha sentado a la serpiente. Forgive me, Snake. No, lo engañó, güey. Nada más lo usó. Mira, dejó sus recuerdos, güey. Sí, güey, ya lo dejó, güey. ¿Qué va a pasar? Good morning, Snake. I hope you slept well. Sí, no mames, lo descuarajingo, güey. I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General Es una espía de China, güey. Army. It was all a lie. I tricked you. Hija de su pinche madre. Miren a triunfo. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. Adán y Eva, The real entonces. Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. Entonces fue la verdadera villana de la historia. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. Y nos utilizó, güey. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. Mierda. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world.
As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Vulcan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. Ah, también fue su maestra. The only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? Ahí nos hizo parito. I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. Por eso la salvó. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. Mira, y lo tuvo ahí y no lo mató. But I can't do it. No, pues. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Nos la aplicó. Míraslo. Deja ver porque el otro día banearon a un compita por jugar el 3, güey. Entonces me da miedo. Voy a investigar bien qué pedo. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. Entonces. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. El mismísimo peje, güey, le va a dar su medalla. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Está enojado el güey. Está todo el equipo que le estuvo ayudando por radio, ¿no? Bueno, está el Sigit, el Zero, la doctora. Él solo se quiere ir a descansar. We could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the U.S. government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Vulcan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Vulcan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission.
Everything was going according to plan. No That no mames. one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the U.S. government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. O sea que al final It Volgin would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss provocó. wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. No mami. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Ah, pura lealtad, toda una guerrera. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. No ma. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Ah, su arma. But as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake. Oh, puta, con sonido. We'll never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. Esta voy a chillar, güey. Sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Perros. No más, está chillando, güey. Yo también voy a llorar. Khrushchev ha sido destituido del poder. Persev se convierte en el primer secretario del Partido Comunista, siendo Kuching el premier. China lleva a cabo con éxito su primer prueba nuclear en el desierto. Sinning se une a ARPA. El gobierno de Estados Unidos lleva a cabo un estudio sobre tratamientos médicos de emergencia. El ministro de Armas Públicas y Transporte, ya no vi qué pedo. Eva desaparece en Hanoi sin dejar rastro alguno. Paramédica establece el primer sistema de paramédicos. El mayor Cirro desmantela Fox. Los Estados Unidos consiguen el resto del legado de la sucursal estadounidense de los filósofos para convertirla en los Patriots. Y The Big Boss crea ¿qué iba a crear, güey? Se inicia el proyecto Los Infantes Terribles. Y nacen los hijos de Big Boss, que son los que generalmente uno conoce en el futuro, el Metal Gear 1. Pero ya The Big Boss se salió del ejército y fundó Foxhound, que es lo que vemos en Peace Walker
Ground Zeroes. Voy a chillar, güey. No mames, güey. Unos métodos más realistas, yo digo que esto pasó porque Estados Unidos quería petróleo. Si se hubiera ubicado en el 2000, güey. Sí, sí hay Metal Slug en 3D, pero creo que uno nada más. Los infantes terribles eran 8, pero solo se preservaban Solid, Snake y Liquid. Y Solidus. Tengo un nudo en la garganta. Pinches rolas, güey. Voy a chillar, güey. No mames, güey, una joyita. Es un pinche placer jugar estas joyitas, güey. Otra vez. Tenía años que no lo acababa, güey. Años. Solid es el que toca. No, güey. Este es el Metal Gear 3, güey. Aquí todavía no existía ni Solid Snake, ni Liquid Snake, ni Solidus Snake. Sí, güey, parece. No, güey. Pero sí está. Pinche rolita está bien triste, güey. Está bien sad, güey. Espérate, porque al final de los créditos, güey, se escucha una voz y dice unas cosas que son importantes para la trama, güey. No mames. Cronológicamente no me acuerdo bien, creo que es el 3. Está el 3, creo que luego es Peace Walker, creo que luego es Ground Zeroes, creo que luego es Phantom Pain, luego Metal Gear Solid 1, Solid Snake, Metal Gear Solid 2, que no me acuerdo cuál era el subtítulo, y luego ya es Metal Gear Solid 1 de Play 1, luego Metal Gear Solid 2, y luego que es Metal Gear Solid 4, y ya, ¿no? Ay, no mames, güey. Pinches juegos que te dan una satisfacción, pero no como los juegos que son algo complicados o que representan un reto, y cuando los terminas te da esa satisfacción de haberlo superado o haber superado el reto, sino de que se disfrutó, güey, de que es una buena historia. No mames. No mames, güey. ¿Va a empezar otra rola o qué pedo? ¿Cuánto faltan? Metal Gear 3, ¿qué, güey? La canción del Phantom Pain del 5 está bien buena, güey. La de Nuclear de Mike Oldfield. Esa canción está bien chingona.
Les voy a dejar el link de la de Nuclear. Esa rola está bien poderosa, güey. Pero con el trailer del juego precisamente. Tum, 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 tum. Left 4 Dead empecé, no me gustan, güey. Bueno, no es que es bueno el juego, pero como que hay que jugarlo todo el tiempo, siempre, así. Es como que no. Ya lo jugué alguna vez y jugué uno que salió reciente de los mismos creadores, no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Madre, no me acuerdo. Pero acaba de salir, tiene poquito. Igual lo jugamos un rato, como unas 2 horas, y fue así como de, qué bueno. Y ya nos volvimos a jugar después. Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Mierda, ¿quién está hablando? Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. También utilizaron a los Estados Unidos, güey. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Mira. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. Chinga, ¿es doble agente? With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. No PK must be in mames. an uproar right about now. I'm afraid so. Engañaron a Eva. Get back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. No mames. Yes. It appears that no one knew that I was Adam. Ve nomás de que nos estamos enterando. Of course. I'm always at the CIA's disposal. Mr. Director. O sea que era otro enviado del pinche Cero, este pendejo, ¿no? Y se infiltró igual que de voz.
pero con otro, ¿cómo se llama? Pues con otro rol, ¿no? Con otras misiones, güey. Pues con el director de la CIA, güey. Pero a la vez, pero se quedó como de infiltrado también con los de Rusia, con los poderosos, y a su vez se chingó a Eva, güey. Le entregaron datos incorrectos. Ah, perro, güey. Déjale, saco foto a esto, güey. No me da orgullo, pero